Ella eligió una fiesta en lugar de mí. Desaparecí por 2 años. Ahora está suplicando en mi puerta. Lo que no sabe es que ya no soy el mismo hombre que dejó atrás. Mi nombre es Mateo, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo la traición más dolorosa de mi vida se convirtió en mi mayor liberación. Fue en la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, Daniela, cuando Gabriela me miró a los ojos y dijo frente a todos: ¿Sabes qué, Mateo? Estoy cansada de tu mediocridad. Quiero a alguien que realmente tenga ambición, no un soñador fracasado. El silencio en la sala fue absoluto. 30 personas observando, algunos con sus celulares ya grabando. Ella sonrió, esa sonrisa cruel que nunca había visto antes, y agregó: Además, Daniel me invitó a Cancún el próximo fin de semana. Creo que voy a ir. Tú puedes quedarte aquí con tus libros y tus sueños ridículos. La copa de champán que sostenía cayó al suelo. Pero no por shock. La dejé caer deliberadamente, observando cómo el líquido dorado se esparcía por el piso de mármol blanco de la casa de Daniela, manchándolo igual que Gabriela acababa de manchar 3 años de lo que creí era amor. Las risitas nerviosas comenzaron. Daniel, el tipo que siempre había estado rondando a Gabriela, se acercó con esa sonrisa de depredador satisfecho. Daniela, la supuesta mejor amiga que organizó esta humillación pública, tenía su celular en alto, grabando cada segundo de mi vergüenza para sus historias de Instagram. Yo debería haber gritado, debería haberme derrumbado, debería haber rogado. En cambio, saqué mi billetera, dejé 300 pesos en la mesa, suficiente para cubrir mi parte de la cena que habíamos compartido, y dije con una calma que me sorprendió incluso a mí: Que tengas un excelente viaje, Gabriela. Espero que Daniel sea todo lo que buscas. Me giré para irme, pero antes de salir, agregé mirándola directamente: Por cierto, cuando regreses de Cancún ya no estaré aquí. Y te prometo algo: cuando finalmente entiendas lo que perdiste, será demasiado tarde. Lo que Gabriela no sabía era que yo no era el soñador sin futuro que ella creía. Llevaba 6 meses trabajando en silencio, en un proyecto de software con 2 compañeros de la universidad, un sistema de gestión para pequeñas empresas que estaba a punto de ser lanzado. No le había contado porque quería sorprenderla cuando estuviera terminado, cuando tuviéramos el primer cliente, cuando pudiera demostrarle que mis sueños no eran ridículos. Esa misma semana, justo 2 días antes de la fiesta, habíamos cerrado nuestra primera venta importante, una cadena de 20 restaurantes que pagaría $50,000 por el sistema. Mi parte serían poco más de $15,000. Más que suficiente para cambiar mi vida. Pero ahora, mientras salía de esa casa llena de gente que disfrutaba mi humillación, tomé una decisión. Gabriela nunca sabría sobre ese éxito. Nunca sabría sobre el dinero. Y nunca, jamás, volvería a verme como el hombre que ella desechó esa noche. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, no sentí tristeza. Sentí claridad. Gabriela había elegido la traición pública, la humillación calculada, el abandono cruel. Muy bien. Yo elegiría la desaparición total. No habría escenas dramáticas, no habría mensajes de despedida, no habría segundas oportunidades. Simplemente me borraría de su vida como si nunca hubiera existido. Y cuando ella finalmente se diera cuenta de su error, cuando el arrepentimiento la consumiera, yo estaría tan lejos que su dolor sería completamente irrelevante para mí. La venganza no siempre es ruidosa. A veces, la venganza más perfecta es el silencio absoluto de alguien que decidió que ya no vales ni siquiera su desprecio. Al llegar a mi departamento, una pequeña renta de 2 habitaciones en una zona modesta de la ciudad, comencé a empacar. No todo. Solo lo esencial. Ropa, documentos importantes, mi laptop, algunos libros. Llamé a mi socio, Ricardo, y le expliqué la situación. Necesito desaparecer por un tiempo. Le dije: el proyecto sigue adelante, pero voy a trabajar desde otro lugar. Ricardo, que conocía a Gabriela y nunca la había soportado, respondió: Hermano, hazlo. Aléjate de esa mujer. Te está destruyendo sin que te des cuenta. Nosotros seguimos aquí, el proyecto va bien. Tómate el tiempo que necesites. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que Gabriela regresara de su noche de celebración, cambié mi número de celular. Bloqueé a Gabriela, a Daniela, a Daniel y a todos los amigos en común en todas las redes sociales. Cerré mis cuentas de Facebook e Instagram. Desaparecí del mundo digital como si nunca hubiera existido. Luego conduje 3 horas hasta Puerto Vallarta, una ciudad costera donde tenía un primo.
Javier, que administraba un pequeño hotel. Le expliqué que necesitaba un lugar tranquilo para trabajar en mi proyecto y recuperarme de una ruptura. Javier, sin hacer preguntas, me ofreció una habitación con vista al mar a precio de amigo. Los primeros días fueron extraños. Cada vez que escuchaba un sonido de notificación, mi corazón saltaba, esperando que fuera Gabriela. Pero había destruido todos los puentes. No había forma de que me contactara. Y eso, lentamente, se convirtió en un alivio. Comencé a trabajar en el proyecto con una intensidad renovada, sin distracciones, sin dramas, sin tener que explicar por qué pasaba horas frente a la computadora. El código fluía, las reuniones virtuales con Ricardo y nuestro tercer socio, Andrés, eran productivas. El sistema comenzó a tomar forma real, sólida, comercializable. 6 semanas después de mi llegada a Puerto Vallarta, cerramos nuestro segundo cliente, una empresa de logística que pagó $80,000. Mi participación fue de casi 25,000. Por primera vez en mi vida, tenía dinero real en mi cuenta bancaria. No una fortuna, pero suficiente para sentir que el piso bajo mis pies era más sólido. Comencé a correr por las mañanas en la playa, algo que nunca había hecho. Perdí peso, gané músculo, mi piel se bronceó con el sol. Físicamente estaba cambiando, pero el cambio más profundo era interno. Un día, mientras tomaba café en una pequeña cafetería frente al mar, conocí a Lucía. Ella era fotógrafa. Vivía en Puerto Vallarta hace 5 años. Había dejado la Ciudad de México buscando lo mismo que yo. Paz. No le conté toda mi historia de inmediato, solo que estaba trabajando en un proyecto tecnológico y necesitaba espacio. Lucía no presionó. Simplemente conversamos sobre la vida, sobre el mar, sobre cómo a veces hay que alejarse del ruido para encontrarte a ti mismo. No hubo romance inmediato, solo una amistad tranquila que llenaba un espacio que no sabía que estaba vacío. 3 meses después de mi desaparición, el proyecto estaba casi terminado. Teníamos 6 clientes, ingresos consistentes y un producto que realmente funcionaba. Pero algo más importante había sucedido. Yo había dejado de pensar en Gabriela todos los días. Pasaban semanas enteras sin que su nombre cruzara mi mente. Cuando lo hacía, era con indiferencia, como recordar a alguien que conociste hace mucho tiempo, pero que ya no importa. Javier me contó que 2 semanas después de mi llegada, Gabriela había aparecido en su hotel preguntando por mí. Él, siguiendo mis instrucciones, le dijo que no sabía de qué hablaba, que no tenía ningún primo llamado Mateo. Gabriela insistió, pero Javier se mantuvo firme. Ella se fue llorando, según él. Se veía destrozada, primo, me dijo Javier. ¿Estás seguro de que no quieres hablar con ella? Le respondí con total certeza. Completamente seguro. Esa mujer ya no existe para mí. Mientras tanto, a través de un amigo en común que no sabía de mi paradero pero que seguía en contacto con Ricardo, me enteré de que la relación entre Gabriela y Daniel había durado exactamente 3 semanas. Resultó que Daniel era todo apariencia y nada de sustancia. El viaje a Cancún fue un desastre. Él esperaba que Gabriela pagara la mitad de todo, algo que ella no había anticipado. Cuando regresaron, él comenzó a salir con otra mujer abiertamente, humillándola de la misma forma que ella me había humillado a mí. La justicia, pensé, tiene formas curiosas de manifestarse. 6 meses después de mi partida, el proyecto se lanzó oficialmente. Creamos una pequeña empresa, registrada legalmente, con los 3 socios como dueños equitativos. Los ingresos comenzaron a llegar de forma consistente. No éramos ricos, pero éramos estables. Y más importante, éramos independientes. Yo seguía en Puerto Vallarta, trabajando remotamente, disfrutando de una vida que nunca pensé que podría tener. Lucía y yo nos hicimos más cercanos. No hubo declaraciones dramáticas, solo una conexión que creció naturalmente, sin presión, sin expectativas imposibles. 1 año después de la traición, regresé brevemente a la ciudad para una reunión importante con inversionistas. Ricardo y Andrés habían organizado todo. Nos reunimos en un hotel céntrico, con 3 empresarios que estaban interesados en invertir en nuestra compañía para expandirla a nivel nacional. Yo llegué a esa reunión irreconocible, bronceado, en forma, con ropa que realmente me quedaba bien, porque por primera vez en mi vida había invertido en mi apariencia. Barba recortada profesionalmente, lentes nuevos, una confianza que venía de haberme reconstruido desde cero. La reunión fue un éxito.
Los inversionistas ofrecieron $200,000 por el 30% de la empresa. Aceptamos. De repente, no solo éramos estables, éramos prósperos. Mi participación en esa inversión significaba que ahora tenía casi $45,000 en mi cuenta, más los ingresos mensuales de los clientes existentes. No era millonario, pero era más de lo que jamás había tenido. Esa noche, después de la reunión, Ricardo, Andrés y yo fuimos a celebrar a un restaurante. Mientras brindábamos por nuestro éxito, Ricardo me dijo: «Hermano, Gabriela te destruyó esa noche en la fiesta. Pero míranos ahora». «¿Quién está riendo?», le respondí. «Nadie está riendo, Ricardo. Simplemente estoy viviendo, y eso es suficiente venganza». Pero el universo, aparentemente, tenía otros planes. 2 días después, mientras tomaba café en una cafetería antes de regresar a Puerto Vallarta, la vi. Gabriela entró al lugar con Daniela. No me vieron de inmediato. Estaba en una esquina, con lentes de sol, leyendo. Pero escuché su conversación. Daniela le decía: «Tienes que olvidarte de él, Gaby». Han pasado más de 1 año. Mateo claramente siguió adelante. Gabriela respondió con voz quebrada: «No puedo, Dani. Cometí el peor error de mi vida. Lo busqué por todas partes. Nadie sabe dónde está. Es como si se hubiera evaporado. Por un momento sentí algo. No pena, no satisfacción. Solo una especie de reconocimiento de que el dolor que le causé al desaparecer fue real. Pero luego recordé esa noche en la fiesta, las risas, la humillación pública, la forma en que ella disfrutó destruyéndome frente a todos, y ese momento de simpatía se evaporó. Me levanté, pagué mi café y salí del lugar sin que me vieran. No necesitaba ese cierre. Ya lo había tenido hacía meses, solo en una playa, mirando el amanecer. Regresé a Puerto Vallarta sintiéndome extrañamente ligero. Ver a Gabriela había sido una prueba que no sabía que necesitaba. Confirmar que su arrepentimiento no me movía, que su dolor no generaba en mí ninguna necesidad de consolarla o castigarla más. Simplemente era irrelevante. Lucía me recibió en el aeropuerto con una sonrisa que iluminaba más que todo el sol de la costa. «¿Cómo estuvo la ciudad?», preguntó mientras caminábamos hacia su coche. «Productiva», respondí, pero confirmó que este es mi hogar ahora. Los siguientes meses fueron de crecimiento acelerado. La inversión que recibimos nos permitió contratar a 4 desarrolladores más, expandir el sistema y comenzar a ofrecer servicios de consultoría personalizada. Yo dirigía el equipo técnico desde Puerto Vallarta, mientras Ricardo y Andrés manejaban las operaciones en la ciudad. Los ingresos se triplicaron en 6 meses. De repente, estábamos ganando más dinero del que jamás imaginé posible. Lucía y yo nos mudamos juntos a un departamento más grande frente al mar. No fue una decisión dramática. Simplemente sucedió naturalmente. Ella seguía con su fotografía, yo con mi empresa, y juntos construimos algo que nunca tuve con Gabriela. Una relación basada en respeto mutuo, en apoyo genuino, en celebrar los éxitos del otro sin competencia ni resentimiento. Cuando le conté toda la historia de Gabriela, Lucía simplemente me abrazó y dijo: «Me alegro de que ella te haya dejado ir. De otra forma, nunca habrías llegado hasta mí». 18 meses después de mi desaparición, recibí un mensaje extraño en LinkedIn, la única red social profesional que había mantenido, aunque bajo un perfil muy discreto. Era de Daniela. «Mateo, sé que probablemente me odias y lo entiendo, pero necesito hablar contigo sobre Gabriela. Por favor, es urgente. No se trata de reconciliación, te lo prometo. Es algo serio». Dudé durante 3 días. Lucía me dijo: «Es tu decisión, pero recuerda, no le debes nada a ninguna de ellas». Tenía razón, pero la curiosidad me ganó. Respondí: «Tienes 5 minutos para explicar qué es tan urgente. Escribe aquí, no habrá llamadas ni reuniones». La respuesta de Daniela llegó 1 hora después, y era larga. Explicaba que Gabriela había caído en una depresión severa después de que desaparecí, que había intentado encontrarme por todos lados, que había contratado incluso a un investigador privado que no encontró nada porque yo había borrado completamente mi rastro digital, que Daniel la había tratado horriblemente, confirmando todo lo que ella había negado sobre él cuando estábamos juntos, que había perdido su trabajo porque su depresión afectó su desempeño, que estaba viviendo de nuevo con sus padres a los 32 años. Y finalmente, la razón del mensaje: Gabriela estaba en terapia.
y su psicóloga le había sugerido que intentara hacer las paces conmigo como parte de su recuperación, no para volver, sino para poder cerrar ese capítulo y seguir adelante. Ella no sabe que te estoy contactando, escribió Daniela. Pero la he visto destruirse durante más de un año, y aunque sé que lo que te hicimos fue imperdonable, te pido que consideres al menos responderle un mensaje. No por ella, sino para que pueda tener algo de paz. Por favor, Mateo. Dejé el mensaje sin responder durante 2 semanas. Durante ese tiempo, hablé con Lucía, con Ricardo, con Javier. Todos me dijeron lo mismo. No le debía nada a Gabriela, y si decidía responder, tenía que ser únicamente por mí, no por ella. Finalmente, escribí una respuesta a Daniela. Dile a Gabriela que la paz que busca no puede venir de mí. Yo ya encontré la mía hace mucho tiempo, y no incluye ningún tipo de comunicación con ella. Lo que hizo esa noche no fue solo romper una relación, fue elegir humillarme públicamente, destruir mi dignidad frente a personas que me conocían. Esa elección tiene consecuencias permanentes. Una de esas consecuencias es que desaparecí de su vida para siempre. Dile que le deseo bien, que espero que encuentre su paz, pero que la busque en terapia, en su familia, en nuevas relaciones. No en mí. Nunca más en mí. Daniela respondió, entiendo. Lo siento mucho, Mateo. De verdad lo siento. No volví a responder. 2 meses después, la empresa dio otro salto. Un grupo corporativo nos contactó para desarrollar un sistema personalizado para sus 150 sucursales en todo el país. El contrato era por $500,000. Nuestra participación individual como socios significaba que cada uno recibiríamos más de $100,000 una vez completado el proyecto. De repente, no solo estábamos estables o prósperos, estábamos entrando en un nivel de éxito que parecía irreal. Lucía y yo nos comprometimos en la playa donde solía correr cada mañana. No hubo anillo costoso ni propuesta elaborada, solo nosotros dos al amanecer, descalzos en la arena, prometiéndonos construir una vida juntos. No necesito grandes gestos, me dijo. Solo necesito que sigas siendo el hombre que se levantó de sus cenizas y decidió volar en lugar de quedarse llorando entre los escombros. Casi 2 años completos después de la traición, recibí otro mensaje, esta vez de un número desconocido que de alguna manera había conseguido mi nuevo celular. Mateo, soy Gabriela. Sé que no quieres hablar conmigo y lo entiendo, pero necesito que sepas algo. No busco que me perdones o que volvamos. Solo necesito decirte que lamento profundamente lo que te hice. Fui cruel, fui injusta y destruí lo mejor que tenía en mi vida. He pasado casi 2 años pagando por esa decisión, y aunque sé que merezco cada segundo de ese dolor, también sé que necesito decirte esto para poder seguir adelante. Fuiste un hombre increíble que me amó de forma genuina, y yo lo tiré todo a la basura por mi ego y mi estupidez. Espero que hayas encontrado la felicidad que mereces, porque yo claramente no la encontré en las decisiones que tomé. Perdóname, no por mí, sino para que puedas cerrar ese capítulo sin resentimiento. Te lo ruego. Leí el mensaje 3 veces. Lucía estaba a mi lado. ¿Vas a responder?, preguntó. Pensé largo rato. Finalmente escribí: Gabriela, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir sin cargar ese resentimiento. Pero el perdón no significa reconciliación ni amistad ni ningún tipo de relación. Significa que acepto lo que pasó, reconozco que me hizo más fuerte, y elijo no permitir que me defina. Te deseo bien genuinamente. Espero que encuentres tu paz y tu felicidad. Pero entiende esto claramente. Cuando desaparecí, no fue porque estuviera destrozado. Fue porque decidí que merecía mejor. Y encontré mejor. Encontré una vida que nunca hubiera tenido si te hubieras quedado en ella. Así que en cierto modo, gracias por dejarme ir. Me hiciste el favor más grande sin saberlo. Adiós. Gabriela, para siempre. La respuesta llegó minutos después. Gracias, Mateo. Te mereces todo lo bueno que tienes. Cuídate. Bloqueé el número inmediatamente después. Esa noche, mientras Lucía y yo cenábamos en nuestro balcón mirando el océano, ella me preguntó: ¿Cómo te sientes? Sonreí. Libre, respondí. Completamente libre. Y era verdad. El fantasma de Gabriela finalmente se había evaporado. Su arrepentimiento, sus disculpas, su dolor, todo era irrelevante. Yo había construido una vida nueva, una vida mejor, y ella no tenía ningún lugar en ella. El proyecto corporativo se completó 6 meses después.
El pago llegó completo, y mi participación superó los $105,000. Con ese dinero, Lucía y yo compramos una pequeña casa frente al mar, con un estudio para ella y una oficina para mí. No era una mansión, pero era nuestra, construida con esfuerzo, con decisiones correctas, con amor genuino. Ricardo me llamó un día con noticias emocionantes. Hermano, tengo algo que contarte. ¿Recuerdas a Gabriela? Mi estómago se tensó ligeramente. Sí, ¿qué pasa con ella? Ricardo continuó. Me la encontré ayer en un café. Estaba con un tipo, parecían estar en una cita. Se veía. Mejor, supongo. Más tranquila. Pero cuando me vio, se puso muy incómoda. Me preguntó por ti. Dijo que te había enviado un mensaje hace meses y que tú le respondiste con mucha madurez. Quería saber si estabas bien. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Ricardo se rió. Le dije la verdad. Que estás comprometido, que vives en la playa, que la empresa está prosperando y que nunca te había visto tan feliz. Se quedó callada, asintió y cambió de tema rápidamente. Creo que finalmente entendió que realmente seguiste adelante. Esa información debería haberme generado algo, satisfacción, tristeza, lo que fuera. Pero solo sentí indiferencia. Me alegro de que esté mejor, dije honestamente. Todos merecemos encontrar nuestro camino, incluso después de lastimar a otros. Ricardo se quedó callado un momento. Eres mejor hombre que yo, Mateo. Yo todavía estaría resentido. El resentimiento solo envenena a quien lo carga, respondí. Ella ya pagó su precio. Perdió a alguien que realmente la amaba. Yo gané el mío. Encontré a alguien que me ama de verdad. No hay espacio para resentimiento cuando estás genuinamente feliz. 6 meses antes de cumplirse los 2 años completos desde mi desaparición, sucedió algo inesperado. Recibí una invitación a una conferencia tecnológica en la ciudad donde solía vivir. Nuestra empresa había sido nominada como una de las startups más prometedoras del año en la categoría de software empresarial. Ricardo y Andrés insistieron en que fuera, que diera la cara como cofundador. Lucía me animó también. Ve, muestra lo que construiste. No dejes que fantasmas del pasado te impidan celebrar tu presente. Acepté. Lucía viajó conmigo. La conferencia era en un hotel de lujo, algo completamente fuera de mi alcance 2 años atrás, pero ahora accesible sin problema. Llegamos la noche anterior al evento. Mientras cenábamos en el restaurante del hotel, escuché una voz familiar a mis espaldas. ¿Mateo? Me giré. Era Javier, mi primo, pero no estaba solo. Estaba con toda mi familia. Mis padres, mis hermanos, mis tíos. ¡Sorpresa!, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Javier nos contó sobre la nominación. No nos íbamos a perder esto. Mi familia, que había respetado mi necesidad de espacio durante estos casi 2 años, que me habían apoyado sin juzgar mi decisión de desaparecer, estaban ahí para celebrar conmigo. Lucía, que los había conocido solo por videollamadas, finalmente los conoció en persona. La cena se convirtió en una celebración anticipada, llena de risas, historias y un orgullo palpable por lo que había logrado. Al día siguiente, durante la conferencia, nuestra empresa ganó el premio. Subí al escenario con Ricardo y Andrés para recibir el reconocimiento. Mientras daba el discurso de agradecimiento, mis ojos recorrieron el auditorio. Y ahí, en las últimas filas, la vi. Gabriela. Estaba con Daniela. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella sonrió tristemente, asintió ligeramente y luego bajó la mirada. No era una sonrisa de esperanza o de querer algo. Era una sonrisa de reconocimiento, de aceptación de que yo había seguido adelante de una forma que ella nunca imaginó. Continué mi discurso sin perder el ritmo. Este premio no es solo por el producto que creamos, sino por la resiliencia que todos desarrollamos. Cada uno de nosotros enfrentó momentos donde parecía más fácil rendirse, donde el fracaso parecía inevitable, pero elegimos levantarnos, trabajar más duro y construir algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. A todos los que están empezando, que sienten que el mundo está en su contra, que creen que no tienen lo necesario para triunfar. La verdadera transformación comienza cuando decides que mereces mejor y trabajas incansablemente para lograrlo. Gracias. El aplauso fue ensordecedor. Bajé del escenario y Lucía me abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró.
Esa noche, mientras celebrábamos en un restaurante privado con mi familia y mis socios, recibí un último mensaje de Gabriela. Felicidades, Mateo. Te lo mereces todo. Siempre lo mereciste. Perdón por no haberlo visto antes. Sé feliz. No respondí. No había necesidad. Ella finalmente había entendido. Los meses siguientes fueron un torbellino de oportunidades. Después del premio, 3 empresas más grandes se acercaron queriendo invertir en nuestra compañía. Decidimos aceptar una oferta de una firma de capital de riesgo que nos daría $500,000 adicionales por el 20% de la empresa. Eso valoraba nuestra compañía en $2,500,000. Cada uno de nosotros como fundadores ahora tenía participación en algo que valía más de $800,000 en papel. No éramos millonarios líquidos, pero estábamos muy lejos del hombre que Gabriela había llamado soñador fracasado hacía menos de 2 años. Lucía y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en la playa, solo familia cercana y amigos verdaderos. Ricardo fue mi padrino. Durante el brindis, él dijo algo que me quedó grabado. Conozco a Mateo desde la universidad. Lo vi enamorarse de Gabriela. Vi cómo ella lo trataba, y vi cómo esa relación lo consumía lentamente. La noche de la fiesta, cuando ella lo humilló públicamente, pensé que lo destruiría, pero lo que sucedió fue lo opuesto. Mateo se dio cuenta de que merecía más, y en lugar de quedarse llorando, construyó más. Hoy no solo celebramos su matrimonio con Lucía, celebramos a un hombre que se negó a ser definido por la traición de alguien más. Después de la boda, Lucía y yo nos fuimos de luna de miel a Europa, algo que nunca pensé que podría pagar. Visitamos París, Barcelona, Roma. En cada ciudad, pensaba en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo, cómo una traición devastadora se había convertido en el catalizador de mi mejor versión. Un día, mientras estábamos en un café en París, Lucía me preguntó, ¿alguna vez piensas en cómo sería tu vida si Gabriela no te hubiera dejado esa noche? Reflexioné honestamente. A veces, admití, y cada vez que lo hago, me doy cuenta de que probablemente seguiría siendo mediocre. No porque sea incapaz, sino porque me había conformado. Gabriela tenía razón en una cosa. Yo era un soñador, pero se equivocó en lo de fracasado. Solo necesitaba una razón para dejar de soñar y empezar a construir. Ella me dio esa razón de la peor manera posible, pero al final me hizo un favor. Lucía sonrió. ¿No sientes ni un poco de satisfacción de que ella vea todo lo que perdió? Negué con la cabeza. No. La satisfacción no viene de su dolor o arrepentimiento. Viene de despertar cada mañana junto a ti, de trabajar en algo que amo, de tener paz mental. Si ella aprende algo de todo esto, genial. Si no, tampoco es mi problema. Regresamos de nuestra luna de miel renovados. La empresa seguía creciendo. Contratamos a 10 personas más. Abrimos una oficina real en Puerto Vallarta para que yo pudiera dirigir operaciones desde ahí sin trabajar desde casa. Lucía abrió su propia galería de fotografía con las ganancias de sus últimos trabajos. Estábamos construyendo un imperio pequeño pero sólido. 2 años casi exactos desde mi desaparición, en el aniversario de la traición, estaba tomando café en la terraza de nuestra casa cuando sonó el timbre. Lucía abrió la puerta y regresó con una expresión extraña. «Es para ti», dijo. Una entrega especial. Era un sobre grueso. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano en papel fino. Era de Gabriela. La carta era larga, varias páginas. En ella, detallaba todo lo que había pasado desde esa noche. La relación desastrosa con Daniel que duró solo semanas, la depresión que la consumió, la pérdida de su trabajo, la vergüenza de volver a vivir con sus padres, la terapia intensiva que finalmente la ayudó a entender por qué había saboteado algo bueno. Explicaba que había trabajado en sí misma durante más de 1 año, que había aprendido sobre sus inseguridades, su necesidad tóxica de validación externa, su miedo al compromiso disfrazado de búsqueda de algo mejor. Hacia el final de la carta, escribió, «Mateo, sé que no merezco tu perdón, y no te lo estoy pidiendo de nuevo. Solo quiero que sepas que lo que te hice fue lo peor que he hecho en mi vida, y que he pasado estos 2 años aprendiendo a ser una mejor persona, no para ti, sino para poder vivir conmigo misma. Vi tu premio. Vi tu éxito. Vi las fotos de tu boda en las redes sociales de amigos mutuos. Te ves genuinamente feliz, y eso me hace feliz también, aunque duela saber que ya no soy parte de esa felicidad. Encontré terapia,
Encontré un nuevo trabajo, encontré un hombre que es paciente conmigo mientras sigo sanando. No es perfecto, pero es bueno y me trata bien. Aprendí que eso es más importante que la emoción superficial que buscaba antes. Escribo esto no para obtener una respuesta, sino para cerrar este capítulo honestamente. Gracias por haberme amado cuando no lo merecía, y gracias por haberme dejado ir cuando más lo necesitaba. Sé feliz, Mateo. Ya lo eres, lo sé. Pero sé aún más feliz. Te lo mereces. Terminé de leer la carta en silencio. Lucía me observaba. ¿Qué dice?, preguntó. Le entregué la carta. Ella la leyó completa, luego la dejó sobre la mesa. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Respiré profundo. En paz, respondí. Completamente en paz. Ella hizo su trabajo de sanar, yo hice el mío. Ya no hay nada pendiente. ¿Vas a responder?, preguntó Lucía. Negué con la cabeza. No. Ella no necesita mi respuesta. Necesitaba escribir eso para ella misma, y eso está bien, pero nosotros. Nosotros seguimos adelante sin mirar atrás. Lucía asintió, tomó la carta y la guardó en un cajón. Por si algún día quieres recordar de dónde viniste, dijo. Sonreí. No necesito recordarlo. Lo vivo cada día en lo agradecido que estoy por esta vida. Esa noche, mientras Lucía dormía a mi lado, me quedé despierto mirando el techo. Pensé en todo el camino recorrido, la humillación pública, la decisión de desaparecer, los meses de trabajo silencioso, el crecimiento personal y profesional, conocer a Lucía, construir la empresa, el reconocimiento, el éxito. Cada paso había sido necesario. Cada dolor había servido un propósito. La traición de Gabriela podría haberme destruido. En cambio, me liberó. Me forzó a confrontar mi propia mediocridad, mi conformismo, mi falta de ambición real. Me obligó a preguntarme, ¿quién quiero ser realmente? Y luego me dio el espacio para convertirme en esa persona sin las ataduras de una relación que me mantenía pequeño. No odio a Gabriela. De hecho, en cierto modo retorcido, le agradezco. Sin su crueldad, sin su traición, nunca hubiera encontrado la fuerza para transformarme completamente. Nunca hubiera conocido a Lucía. Nunca hubiera construido la empresa. Nunca hubiera descubierto de lo que soy realmente capaz. La venganza que muchos esperaban que tomara nunca llegó, no la necesitaba. Mi simple existencia exitosa y feliz era venganza suficiente. No porque quisiera lastimar a Gabriela, sino porque demostraba que ella no me había destruido. Que yo era más fuerte de lo que ella creía. Que sus palabras crueles sobre mi mediocridad eran un reflejo de sus propias inseguridades, no de mi realidad. Cerré los ojos, escuchando las olas rompiendo contra la costa a lo lejos, sintiendo la respiración tranquila de Lucía a mi lado. Esta era mi vida ahora, una vida que construí desde cenizas, una vida que elegí activamente en lugar de simplemente aceptar, una vida que merecía, y en algún lugar de la ciudad, Gabriela probablemente estaba en su propia cama, con su nuevo hombre, trabajando en su propia sanación, cargando con su propio arrepentimiento. Le deseaba bien genuinamente. Esperaba que encontrara su paz, pero esa paz, al igual que la mía, tendría que encontrarla sola, en sus propias decisiones, en su propio crecimiento, porque al final, la mayor lección de todo esto no fue sobre venganza o justicia divina, fue sobre autodeterminación. Gabriela eligió traicionarme, yo elegí desaparecer, ella eligió buscarme desesperadamente, yo elegí seguir adelante, ella eligió sanar en terapia, yo elegí construir una nueva vida. Cada uno hizo sus elecciones y enfrentó sus consecuencias, y mis consecuencias, resulta, fueron paz, prosperidad y amor verdadero. No se puede pedir más. 3 años después de la traición, la empresa alcanzó un valor de $5 millones. Nos acercaron varias corporaciones grandes queriendo comprarnos. Después de largas discusiones con Ricardo y Andrés, decidimos vender el 70% de la empresa por $3,5 millones, manteniendo el 30% y quedándonos como consultores con salarios generosos. Mi parte de la venta fue de más de $800,000. Por primera vez en mi vida era genuinamente rico, no millonario al nivel de mansiones y yates, pero con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida si era prudente. Lucía y yo invertimos la mayor parte, guardamos un fondo de emergencia generoso,
y usamos una pequeña porción para remodelar nuestra casa y viajar. Durante uno de esos viajes a Japón, recibí un mensaje de Ricardo. Hermano, no vas a creer esto. Gabriela se casó. Vi las fotos en Facebook de amigos mutuos. Se ve feliz, honestamente. Pensé que querrías saber. Le respondí. Me alegro por ella. Todos merecemos segundas oportunidades para hacer las cosas bien. Y lo decía sinceramente. El tiempo había convertido la herida en cicatriz, y la cicatriz en simplemente parte de mi historia. Ya no dolía, ya no importaba. Era solo un capítulo cerrado en un libro que seguía escribiéndose con páginas cada vez mejores. Lucía quedó embarazada a nuestros 4 años de matrimonio. Cuando nació nuestra hija, Emma, sentí que el círculo finalmente se había cerrado completamente. Mirando a esa pequeña vida en mis brazos, supe con certeza absoluta que cada momento de dolor había valido la pena para llegar a este punto. Gabriela nunca habría sido la madre de esta niña. Nunca habría construido conmigo esta vida, porque para tener todo esto, primero tuve que perderla a ella. Emma creció en una casa llena de amor, en una playa tranquila, con padres que se respetaban y se apoyaban genuinamente. Nunca sabría sobre Gabriela, sobre la traición, sobre la humillación. Para ella, yo simplemente sería papá, el hombre que trabajaba desde casa en computadoras, que la llevaba a la playa cada mañana, que le leía cuentos antes de dormir. 5 años después de la traición, estaba en un supermercado en Puerto Vallarta cuando escuché una voz familiar. ¿Mateo? Me giré. Era Daniela. Estaba más delgada, con el cabello diferente, mayor. Dani, dije sorprendido. ¿Qué haces aquí? Ella sonrió nerviosamente. Me mudé hace 6 meses. Necesitaba un cambio, un nuevo comienzo. Trabajo en marketing para un hotel. Conversamos brevemente. Le presenté a Emma, que tenía 6 meses en ese momento. Daniela la miró con ternura. Es hermosa, Mateo. ¿Te ves? Feliz. Realmente feliz. Asentí. Lo soy. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Daniela dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos tomar un café algún día? No para revivir el pasado, solo para, no sé, hacer las paces de verdad. Lo pensé. Lucía siempre me había dicho que el perdón es más poderoso cuando se da sin condiciones. Claro, dije, pero que sea claro. No hay resentimiento de mi parte, Dani. Lo que pasó, pasó. Estoy en un lugar completamente diferente ahora. Nos reunimos una semana después. Daniela se disculpó profusamente por su papel en la humillación pública, por grabar, por incentivar a Gabriela. Éramos jóvenes y estúpidas, dijo. Pensábamos que el drama era entretenimiento. No medimos el daño real que causamos. Le dije honestamente, ya no importa, Dani. Aquel Mateo que ustedes humillaron ya no existe. Yo soy alguien completamente diferente ahora, alguien mejor. En cierto modo, necesitaba ese golpe para despertar. Daniela se convirtió en una amiga casual, nunca cercana, pero cordial. Nos topábamos ocasionalmente, intercambiábamos saludos, nada más. Un día me contó que Gabriela seguía casada, que tenía un hijo, que se había mudado a otra ciudad con su esposo. Nunca volvió a mencionar tu nombre después de tu boda, dijo Daniela. Creo que finalmente te dejó ir de verdad. Bien, respondí. Todos merecemos seguir adelante sin cargar fantasmas. Los años siguieron pasando. La empresa continuó creciendo bajo nueva administración, y nosotros como consultores seguíamos recibiendo dividendos generosos. Emma creció sana y feliz. Lucía y yo celebramos cada aniversario en la misma playa donde nos comprometimos. La vida era predeciblemente maravillosa, y aprendí a apreciar esa predictibilidad después de años de caos emocional. 10 años después de la traición, recibí una invitación a una reunión de exalumnos de mi universidad. Normalmente las ignoraba, pero esta vez decidí ir. Lucía me acompañó. Emma se quedó con mis padres. En la reunión vi a muchas caras familiares. Ricardo y Andrés estaban ahí, por supuesto, pero también otras personas del pasado. Y entonces, inevitable, la vi. Gabriela. Estaba con su esposo, un hombre que parecía genuinamente amable. Tenía un niño de la mano, quizás de 4 o 5 años. Nos vimos a través del salón. Ella se tensó visiblemente. Yo simplemente asentí cortésmente y desvié la mirada. No había necesidad de más.
pero 1 hora después, mientras estaba en el balcón tomando aire fresco, ella se acercó, sola. «Mateo», dijo suavemente. Me giré. «Gabriela», silencio. Finalmente ella habló. «Solo quería decirte en persona lo que escribí en aquella carta hace años. Lamento profundamente lo que te hice. Y quería que supieras que encontré paz. Encontré un buen hombre. Tengo un hijo hermoso. Aprendí a valorar lo que realmente importa». Sonreí genuinamente. «Me alegro, Gaby. De verdad. Todos merecemos encontrar nuestro camino». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Vi a tu esposa. Es hermosa. Y supe por amigos sobre tu hija. Te mereces todo eso y más». Hubo otro silencio. Luego ella preguntó, ¿Alguna vez me perdonaste realmente?» La miré a los ojos. «Te perdoné hace años, Gaby. No porque lo merecieras, sino porque yo merecía vivir sin ese peso. Pero perdón no significa olvidar o pretender que no pasó. Significa aceptar que pasó, aprender de ello y seguir adelante. Y eso hice». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «Gracias, Mateo, por todo. Por haberme amado cuando no lo merecía, y por haberme dejado ir cuando más lo necesitaba». Se giró para irse, pero la detuve. «Gaby». Se giró de vuelta. «Espero que seas feliz, genuinamente feliz, porque guardar rencor solo envenena al que lo carga. Y yo elegí hace mucho tiempo no cargar veneno». Ella sonrió tristemente, asintió, y regresó adentro. Lucía salió al balcón momentos después. «¿Estás bien?», preguntó. La abracé. «Perfectamente bien. Ese capítulo finalmente está completamente cerrado. No hay cabos sueltos, no hay preguntas sin respuesta. Solo paz». Esa noche, mientras regresábamos a Puerto Vallarta en el coche, Lucía me tomó de la mano. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «No solo por el éxito profesional o por ser un buen padre. Estoy orgullosa de cómo manejaste todo esto. Muchos hombres se habrían quedado amargados, resentidos, destruidos. Tú te convertiste en algo mejor». Le apreté la mano. «No habría podido sin ti. Tú me mostraste lo que es el amor verdadero, el respeto genuino, la asociación real. Gabriela me mostró lo que no quería. Tú me mostraste lo que sí quería. Y eso hizo toda la diferencia». Emma estaba dormida en el asiento trasero. La miré a través del espejo retrovisor. Tan pacífica, tan inocente. Ella nunca conocería el dolor que su padre atravesó para llegar al punto donde estaba ahora. Nunca sabría sobre traiciones, humillaciones o desapariciones estratégicas. Solo conocería el amor, la estabilidad y el ejemplo de padres que se amaban genuinamente. Y eso, pensé mientras conducía por la carretera costera, era el verdadero triunfo. No el dinero, no el reconocimiento, no la satisfacción de que Gabriela viera lo que perdió. El verdadero triunfo era esta vida tranquila, esta familia sólida, esta paz mental que había construido desde cero después de que todo se derrumbara. Gabriela me destruyó aquella noche en la fiesta, pero de esas ruinas construí algo que ella nunca podría haber imaginado. Construí un hombre que sabía su valor, que no se conformaba con migajas, que elegía la paz sobre el drama, el crecimiento sobre el estancamiento, el amor verdadero sobre la pasión superficial. Ella eligió una fiesta en lugar de mí. Yo elegí una vida entera en lugar de ella. Y mirando hacia atrás, no cambiaría nada, porque cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio preguntándome si alguna vez sería suficiente, todo eso me llevó aquí, a esta carretera, con esta mujer a mi lado, con esta niña durmiendo pacíficamente atrás, conduciendo hacia una casa que construimos juntos, hacia una vida que elegimos juntos, hacia un futuro que estábamos escribiendo juntos. La venganza nunca fue necesaria. Mi simple existencia feliz era suficiente testimonio de que ella se equivocó sobre mí, y más importante aún, era testimonio de que yo tenía razón sobre mí. Merecía mejor, y fui lo suficientemente fuerte para construirlo. Esa noche, mientras Lucía y yo nos acostábamos, ella me preguntó, «¿En qué piensas?». Sonreí en la oscuridad. En que hace 10 años creí que mi vida había terminado, y resulta que apenas estaba comenzando. Ella me abrazó.
Las mejores historias siempre empiezan con un final, murmuró. Tenía razón. Mi historia con Gabriela tuvo que terminar para que mi verdadera historia pudiera comenzar. Y esta historia, la que estaba viviendo ahora, era infinitamente mejor que cualquier fantasía que alguna vez tuve. Cerré los ojos, completamente en paz, completamente agradecido, completamente libre. La traición de Gabriela pretendía ser mi fin. Se convirtió en mi comienzo. Y ese comienzo fue más hermoso de lo que jamás imaginé posible.